Bien, este va a ser el texto oficial, el libro de Máquinas Eléctricas de Stephen J. Chapman. Y existen otros libros adicionales sobre máquinas eléctricas, como los autores de, a ver, voy a poner algunos autores aquí. Kosov, después hay de el Fitzgerald, hay otro de Kostenko, y hay otros autores más que ustedes pueden encontrar en la literatura, algunos libros en la biblioteca. Pero esto voy a dejar como texto base. Y vamos a ver tres temas importantes. Uno que se refiere a los circuitos magnéticos. Otro tema que vamos a desarrollar son los que se refiere a las máquinas eléctricas estáticas.
Dentro de lo que son las máquinas estáticas, lo que vamos a ver son básicamente los transformadores, los autotransformadores, estos en los monofásicos y también trifásicos. Luego, el otro tema a desarrollar son sobre las máquinas eléctricas rotatorias. Dentro de estas máquinas eléctricas rotatorias vamos a ver lo que son las máquinas de corriente continua. Dentro de esto,
Vamos a analizar más que todo como motores. Y también vamos a ver la acción de generador, pero más que todo como motores. Y ese es el otro tema de desarrollar. Y el otro tema son las máquinas eléctricas de corriente alterna. Las máquinas eléctricas de corriente continua. Las máquinas eléctricas de corriente alterna existen dos. Las primeras que vamos a ver es las llamadas asíncronas. O también llamadas máquinas de inducción. Y por último vamos a ver algo de las llamadas estas exclusivamente vamos a tocar como motor. En realidad también pueden funcionar como generador, pero no. El mayor uso que se tiene de estas máquinas es como motor. Y las síncronas, el mayor uso que se tienen es como generador. Todas las centrales que se tienen a lo largo del país y en otros países usan este tipo de máquinas llamadas máquinas síncronas para poder generar. Y antes de ver con mayor énfasis, digamos, las máquinas síncronas como generador, voy a proponerles ahora, pero para que ustedes puedan desarrollar y buscar información, no existe mucho en la literatura, yo al menos no podía encontrar, son sobre los motores paso a paso. No sé si alguien ha llegado o conoce lo que es un motor paso a paso, si alguien podría comentar. Sí, es un motor que trabaja por fases y dependiendo de cuántas fases tenga, va a tener cierto movimiento. 。 . 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
No sé si conoces alguna literatura respecto a estos motores. Solo en internet, ingeniero. No, me refiero a literatura, algún libro específico, como hay libros para poder analizar en esto. Yo Sí, no por eso conozco. no. Entonces les voy a pedir que busquen información y si podemos escribir algo sobre esto es importante porque en el área de electrónica, más que todo yo lo he llamado, no sé si en alguna literatura dice, yo lo llamo como motores digitales, entre comillas. En realidad un motor no hay un motor digital, pero esto funciona como acaba de mencionar su compañero en forma digital. Se le da un pulso y avanza una cierta cantidad de desplazamiento angular y dependiendo de, como he indicado, de las fases, pues se va moviendo como un reloj digital en forma de segundo a segundo, digamos. Más o menos ese es el principio de funcionamiento, pero no conozco si hay motores de potencia, es decir, para poder utilizar en otras aplicaciones. Tengo conocimiento de que son motores relativamente de potencias pequeñas, pero podemos analizar y ver. Por eso está en signos de admiración para ver si podemos alcanzar a analizar que son mucho más sencillos a la hora de hacer un control en relación a estos otros tipos de máquinas que son más complejas para poder hacer el control sobre ellas. Entonces, vamos a ver a lo largo de este semestre todos estos temas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia en particular. Bien, respecto a la evaluación, recuerden que la materia tiene la parte teórica, y tiene la parte del laboratorio. La teoría corresponde al 70%, el laboratorio corresponde al 30%. Para tener la nota de aprobación, aquí la nota tiene que ser mayor al 35% de lo que corresponde a la parte teórica. Y aquí tiene que ser mayor al 15%.
¿sí? Para poder promediar. En otras palabras, para que no quede esto, voy a poner que la nota final tienen que haber aprobado la parte de teoría para promediar y también deben aprobar la parte de laboratorio y se promedia. Si alguna de las dos es nota de reprobación, la nota final es también de reprobación. En lo que respecta a la parte teórica, que corresponde al 70%, para evaluar la parte teórica, el 70% del 70% van a ser los exámenes, o sea, cada examen vamos a rendir sobre 70 puntos. Para el primero y segundo y al final también. Y el 30% van a ser respecto a información, búsqueda de información sobre algunos temas puntuales, entrega de ejercicios, pero no es solo entregar la parte de información, lo que se requiere es que cada uno vaya
indicando lo que ha buscado para poder hacer como una especie de coloquio y poder intercambiar algunas ideas respecto a algunos temas en particular. Ejercicios propuestos. Y como ya vamos a la parte un poco presencialidad, aquí les voy a pedir que hagan y desarrollen algunos circuitos prácticos. Con estos circuitos prácticos me refiero, por ejemplo, que ustedes puedan hacer algunos motores, no los sencillos que han visto, para que vean que los fenómenos de la ley de Ampère, la ley de Lenz, todo eso se desarrolla con algunos circuitos simples para poder observar y ver todo lo que corresponde. Todo lo que corresponde al primer parcial. La nota del primer parcial va a ser el examen. Entonces va a ser el examen más todo lo que se realice antes del primer examen. La nota del segundo parcial, lo mismo, el examen más todo lo que se pida la parte de prácticas, ejercicios para la segunda parte. Y el examen final va a mantenerse. Aquí voy a poner P1 y aquí voy a poner P2. Aquí es 2. Aquí es el final. Voy a mantener 70% también y 30% va a corresponder a lo que ustedes han entregado en la primera parte, más la segunda parte dividida entre dos, o sea, el promedio. De esa manera voy a llevar a cabo la parte que corresponde a la evaluación de la parte teórica. No sé si ha quedado claro, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se entiende, Inge? Entonces, de esa manera voy a llevar a cabo y en la parte práctica, como les digo, más que todo en esta parte, espero que, no espero, sino ya hice en algunos semestres, solo que desde que ha empezado esto de la pandemia no ha sido posible. Pero ahora nuevamente estamos retornando, entonces voy a pedirles que hagan en alguna de las etapas algunas experiencias. Hay tres partes prácticas que se pueden desarrollar. No es sencillo, pero sí es posible. Una de ellas es tener un imán en- sobre este imán se coloca un conductor
desnudo, aislado del imán a través de una parte con un plástico nada más, porque el imán igual atraviesa. Y aquí conectar una fuente de tensión de corriente continua. Sí, aquí hay que tener cuidado un poco con la corriente en la fuente. Esto podría quemar. Entonces hay que colocar una resistencia para limitar la corriente y no dañar la fuente. Que un interruptor y conectar a estos dos conductores. Sobre esto conectaron un material y por esta acción esto va a empezar a desplazarse y va a permanecer en algún punto, entrando en equilibrio. Eso vamos a explicar en su momento y es una para poder demostrar. Otro, básicamente, cualquier transformador quemado se puede utilizar a través, como vamos a tener acceso al laboratorio. Entonces no tiene que ser con 220, podemos trabajar con un nivel de tensión, no sé, con 4, 5, 6 volts en corriente alterna y verificar la relación de transformación, colocar unas cuantas espiras también, no necesariamente hacer y ver el voltaje que va. En otras palabras, es armar un transformador. Pero si alguien quiere hacer para su uso, para alguna aplicación en el área de electrónica, pues puede comprar las placas o aprovechar algún transformador quemado. Aquí colocar la cantidad de espiras para 220 voltios y aquí obtener el voltaje que se requiere. Y por último, hacer un motor de inducción monofásico. Se requiere dos arrollamientos. Y otro arrollamiento 90 grados. Y un capacitor. Ahí colocar una lata para simular que es un rotor jaula de ardilla, hacer cruzar con un eje sobre él. Colocar interno en este arrollamiento en la parte central con un soporte más el capacitor. No necesariamente con 220, se puede trabajar con 12 voltios o 6 volts en alterna y esto va a empezar a girar. Entonces son más o menos las prácticas que se pueden desarrollar. Yo sé que en laboratorio van a ser ya con máquinas construidas directamente. Y un poco aquí quiero hacer hincapié en virtud de que preguntar a algunos en laboratorio, no sé qué es lo que hacen y cuál es el problema que tienen en laboratorio. Sé que mucha gente no llega a probar el laboratorio por alguna razón. Quería es un poco hablar con algunos que ya han llevado. Se pueden comentar cuál es el mayor problema que hay. Aparentemente la parte teórica, o sea, no está reflejado en el laboratorio la parte teórica que hacemos, pese a que yo había hablado con el ingeniero Montero que hace la parte práctica, que yo llevo esto y el hacer prácticas en base a la parte teórica, pero no estoy indicando sobre lo que desarrolla el ingeniero Montero, no tengo nada en contra de lo que hace, solamente para coordinar y ver y hacer más énfasis en qué parte es lo que se tiene alguna situación a poder reforzar en la parte teórica si corresponde. Entonces me gustaría escuchar a alguno de ustedes si ha llevado, cuál es el mayor
la mayor dificultad que están teniendo en esa parte. Sin pierdan cuidado, esto va a quedar entre nosotros, aunque siempre alguien comenta, no hay problema, pero no es nada en contra del ingeniero Montero, recuerden eso. Solo quiero saber cuáles los problemas que están teniendo. No sé si alguien quiere comentar algo. Más que todo en laboratorio. Buen día, Inge. Sí, Por lo visto, todo está podría- bien. Adelante, Dylan. sí, Inge, le decía, bueno, podría comentar sobre eso, de que tengo entendido que muchas personas, muchos estudiantes reprueban el laboratorio, más que todo por el examen que nos presenta el ingeniero al final del laboratorio. Y es básicamente porque, por ejemplo, en ejercicios sobre transformadores, cuando tenemos que hacer los cálculos de acuerdo junto con los instrumentos de medición, amperímetros, voltímetros, patímetros. Creo que la dificultad un poco sería que la mayoría es en donde, cómo mostrar sus equivalentes de cada instrumento, de tal forma que afecte de una u otra forma los resultados obtenidos, digamos. Ya, un poco sobre eso para ayudarles. Es más que todo análisis de circuitos jóvenes. Eso nada tiene que ver un poco en la parte de la materia. Sí, ya había visto esa situación cuando me preguntaron algunos ejemplos y muchos. A ver, todos los instrumentos, hasta el batímetro, es nada más la interacción de la medición del voltaje y corriente. Entonces, un batímetro hay que representar por la resistencia amperométrica y dependiendo dónde se conecte, recuerden, para que pueda deflectar en un sentido o en otro sentido, la bobina voltimétrica puede estar aquí. ¿Sí? Esta es la bobina voltimétrica. O dependiendo porque recuerden que tiene polaridad para el batímetro, la bobina voltimétrica puede estar en esta posición. Y aquí adicionalmente, dependiendo de cómo van conectando el amperímetro en sí, también tiene una resistencia, voy a poner A como amperímetro, y el voltímetro independiente, este es el batímetro, lo que está en rojo, y lo que está en verde es el amperímetro y el voltímetro. Estoy suponiendo, dependiendo cuál es el circuito que les entrega para encontrar, y ese sería el voltímetro. Y aquí seguramente tal vez viene el arrollamiento del primario, y aquí está el secundario, solo por indicar. ¿Sí? ¿Qué me refiero? Deben trabajar con sus valores de resistencia que tienen de cada instrumento. Y aquí analizar como un circuito. Aquí está el voltaje. Y aquí va a circular la corriente. ¿Sí? Ahora, el amperímetro, ¿qué corriente está midiendo esta? Este amperímetro ya no está midiendo esta corriente, sino va a medir esta corriente menos la corriente I1 que voy a llamar, que va a entrar aquí. ¿Sí? La corriente que va a circular aquí en el amperímetro va a ser esta corriente. En realidad el amperímetro va a llegar a medir. Tampoco, el amperímetro del batímetro no va a medir esta corriente.
¿sí? Tal vez colocar aquí un amperímetro para poder medir, pero lo que va a pasar es eso. Entonces, este amperímetro del batímetro y este amperímetro para medir la corriente que va a circular, están midiendo esta corriente. ¿Sí? Y en realidad lo que interesa es esta corriente, que le voy a poner la corriente en el transformador. Y esta corriente nuevamente, aquí va a haber otra corriente. Entonces esta corriente IT va a ser igual a estas corrientes, la corriente que entra a la fuente, menos la corriente I1, que está llamado aquí, menos la corriente I sub B. Entonces estas corrientes, como se puede determinar a través de cálculos lo que corresponde, y esto es lo que interesa a la corriente en el transformador. Entonces, por lo que alguna vez me preguntaron hace un tiempo, tienen dificultades a la hora de determinar. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es armar como si fuera un circuito colocando los instrumentos por sus respectivas resistencias internas que tienen. ¿Les dan los valores de las resistencias internas? No. ¿Les hacen conocer esos valores? No. Sí, son datos, sí. Entonces, solamente la parte circuital y entender cuál es la corriente. Esta es la corriente que va a circular en el transformador que interesa para los ensayos, ya sea en cortocircuito o en circuito abierto. El mayor problema que trae en circuito abierto, estas resistencias van a afectar, sí. En cortocircuito no va a afectar porque se hace el ensayo con la corriente máxima, ¿no? Entonces, estas corrientes son relativamente pequeñas y no afectan. Pero en vacío sí va a afectar porque la corriente en vacío es bastante pequeña. En el voltaje también, aquí se necesita determinar este voltaje. Para este voltaje entonces este voltaje que está entrando, aquí hay una caída y aquí hay otra caída. Entonces este voltaje va a ser igual a este voltaje menos las caídas que existen en estas resistencias. Ahora, dependiendo del valor de voltaje, estas resistencias van a afectar dependiendo del valor, porque la resistencia interna de un amperímetro es básicamente bastante pequeña. Por eso es que generalmente en la parte teórica se obvia esos valores, pero ya en la parte de medición corresponde a esto. Entonces creo que la mayor dificultad está en eso. Pero si quieren un poco desarrollar, mi sugerencia en esta parte, que el más hace hincapié en esto porque hace laboratorio de medidas eléctricas con la carrera de eléctrica, y justamente lo que acabo de comentarles hace estas situaciones. Creo yo que la dificultad está en eso. No sé si si el mismo Dylan podría comentar al respecto o dónde tiene la dificultad aparte de lo que acabo de mencionarles. Por mi parte, Inge, es más que todo esa parte, un poco a veces puede ser confusa, más que todo por lo que la forma en cómo colocar el batímetro, por ejemplo, a veces cambia en algunos ejercicios digamos, confunde un poco porque a veces parece que no está siguiendo una misma lógica o sea, cambia el sentido en el que se está conectado, digamos, el batímetro, de acuerdo a lo que uno tenía estudiado y puede ser algo confuso nomás, al menos por mi parte. Sí, creo que el mayor problema es ese. En el batímetro hay que tener cuidado porque por la polaridad, la bobina amperométrica puede estar antes o puede estar después de la bobina voltimétrica puede estar antes o después de la bobina amperométrica en un batímetro, dependiendo cuál es la polaridad que deben cumplir
dependiendo de la dirección de la corriente en realidad. ¿Sí? Dependiendo de la corriente en qué dirección tiene que ingresar, entonces el batímetro se llega a conectar antes del amperímetro o después del amperímetro. Eso es lo que tienen que tener cuidado en función a la dirección de corriente que él menciona. En algún momento debe indicar la dirección de la corriente es tal, o si no indica, dependiendo de él cómo coloque el punto de referencia del amperímetro, ¿no? Deben saber que en el amperímetro se coloca como una especie de polaridad en el transformador para indicar dónde está conectada la bobina voltimétrica. Entonces, de acuerdo a eso, uno ve la corriente, cómo va a ingresar. Básicamente, creo que el mayor problema que creo que tienen dificultad a la hora de determinar en los exámenes corresponde a esa situación. Entonces, traten de analizar y ver y vean como un circuito, ¿no? Resolver un circuito ustedes conocen. Entonces, lo único que tienen que ver es con todos los datos y donde estén ubicados los instrumentos, vayan sustituyendo por los valores de resistencia interna. Se olvidan que es un amperímetro y hacen los cálculos correspondientes. Y el valor que determinen en cada una de las resistencias, pues es el valor que estaría midiendo el instrumento, ¿no? Básicamente. Bueno, no el valor de las resistencias, sino dependiendo del circuito también hacer. Me refiero a lo siguiente. Este voltímetro, por ejemplo, ¿qué voltaje está midiendo? Entre este punto y este, ¿qué es lo que se quiere? ¿Sí? Pero este voltaje es este voltaje, o sea, el voltaje que se quiere, el voltaje del voltímetro, va a ser igual a ¿qué? Si es en alternas, recuerden usar fasorialmente, estos serían fasores, ¿no? Si no, hay confusión. Entonces, este voltaje es el voltaje de entrada, que lo voy a poner aquí para no confundir. Entonces, usan la simbología que sea entendible, el voltaje de entrada, menos estos dos voltajes, que sería el voltaje en la resistencia del batímetro, menos el voltaje que va a haber, obviamente, en forma fasorial, el voltaje en la resistencia del amperímetro. Ahora, si está en esta otra situación, analicemos para esta otra situación que este esté después. Entonces aquí vete, que lo que nos interesa va a ser esta B, menos esta de aquí. En realidad antes hay que encontrar esta Bx, que va a ser B menos B sub RA. Y BT, la que necesitamos, va a ser igual a esta B encontrada, que va a ser menos el BA. Si sustituimos
esta expresión es la misma, solo que los valores no van a ser la misma. Pueden ser los mismos instrumentos, el mismo circuito, con solo cambiar esta resistencia, estos valores van a ser diferentes, porque la corriente que circula aquí, esta corriente ya va a haber una caída de tensión que va a ser diferente a esta caída aquí. Esa es la diferencia, porque aquí esta corriente va a ser esta corriente menos la corriente que circula en este R sub B. Y por esta resistencia me da la caída de tensión aquí. Esta caída sobre esta va a ser diferente a esta situación. Y la caída aquí también va a ser diferente, porque después de esta caída, aquí el voltaje es menor, por tanto la corriente que va a ingresar también va a ser menor, y por tanto acá. Entonces, esta forma de conectar, o esta otra, o este voltímetro traer antes, depende cómo esté conectado, hay que tener cuidado y ver. Las expresiones van a ser casi las mismas en ambas situaciones. Lo que no va a ser la misma son los valores, porque los valores de corriente en cada uno de ellos va a ser diferente. Entonces, es el cuidado que creo yo que deben tener. Alguna vez he visto un circuito de esa naturaleza que alguna vez me preguntaron, pero después no tuve más contacto sobre este tipo de circuitos. Bien, vamos a continuar el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta. Espero que haya quedado claro para que no tengan problemas en los exámenes. Y todos los instrumentos vayan colocando las resistencias equivalentes y analicen como un circuito cualquiera. Esa es, creo, la situación que tienen que manejar para poder resolver algún ejercicio que les proponga en el examen el ingeniero Montero. ¿Alguna otra pregunta? Bien, gracias por su presencia. Nos encontramos el día de mañana a las 15:45 por este medio. Que descansen. Hasta mañana.